Soy Mari Carmen Martínez de la empresa Actívate y tengo el placer de acompañaros en este espacio tan especial donde dos generaciones se dan la mano. Nuestros alumnos y alumnas de primero de la ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Buri Aljama y 4 mujeres inspiradoras de Baños de la Encina. Este encuentro está organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Baños de la Encina, con el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén y tiene un objetivo muy bonito, y es mirar atrás para aprender del pasado y seguir avanzando hacia un futuro más igualitario. Y antes de comenzar, quiero dar la palabra a quien hace posible que estas actividades sigan creciendo año tras año. Ella trabaja incansablemente por la igualdad en nuestro municipio. Con todos vosotros, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Baños de la Encina, María José. Buenos días, María José. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Esta actividad, como ha dicho Mari Carmen, está financiada por Diputación de Jaén. La traemos desde el Ayuntamiento de Baños de la Encina a través de la Concejalía de Igualdad. Y queremos también dar las gracias a la empresa de Actívate y a Mari Carmen por hacer posible la realización de esta actividad tan especial, un espacio donde generaciones distintas se encuentran para compartir experiencias, aprender unos de otros y seguir construyendo en igualdad. Agradecemos a Pepita, a Ana, a Rosa y a Sonia, 4 mujeres de Baños de la Encina, que con gran generosidad han querido compartir sus historias de vida. Ellas nos muestran con su ejemplo el esfuerzo, la valentía y la dignidad con que tantas mujeres han afrontado las dificultades, la desigualdad y el machismo que durante años marcó sus vidas. Gracias a mujeres como ellas, hoy podemos hablar con orgullo de feminismo. Agradecer también al Instituto por su generosidad en hacer esta actividad, a Mari Carmen, la directora, a la coordinadora de igualdad, a Marisa, la técnico de juventud, al profesorado en general y a vosotros, alumnos y alumnas de primero de la ESO, que os invitamos a escuchar con atención este podcast. Queremos que lo viváis como una oportunidad para comparar cómo era la vida de las mujeres hace unos años con la vuestra de hoy, para que comprendáis las dificultades y la discriminación que muchas soportamos y para reflexionar sobre cómo el machismo ha limitado mucho, durante mucho tiempo, la libertad y las oportunidades de las mujeres. Gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto y gracias sobre todo por escuchar, por aprender y por seguir creciendo juntas y juntos en igualdad. Pues muchas gracias, María José, por tus palabras y sobre todo por tu compromiso siempre por las mujeres y también con los jóvenes de Baños de la Encina. ¡Un aplauso, chicos! Comenzamos con María José La Rubia Suárez, conocida por todos como Pepita. ¿Nos das permiso para llamarte Pepita, verdad? Doy todo el permiso del mundo. Gracias. Estudió farmacia en los años 60 en la Universidad de Granada, una época en la que muy pocas mujeres llegaban a la universidad. Después trabajó como inspectora farmacéutico municipal, analista y farmacéutica titular en Baños de la Encina hasta 2003. Pepita, gracias por acompañarnos hoy. Pepita, ¿qué te llevó a estudiar farmacia en una época en la que estudiar una carrera universitaria era algo reservado para unas pocas? Pues me llevó que por tradición yo me crié en casa de mi abuelo, que fue el anterior farmacéutico, que empezó su profesionalidad en el año 1908. Anteriormente había habido ya una farmacia en Baños de otro farmacéutico que no me acuerdo su nombre exactamente. Entonces yo, al criarme en ese ambiente y tener la suerte, porque en aquel momento el poder estudiar una mujer era un privilegio,
por varias razones. Primero, porque todavía no existían las probabilidades que hay ahora de poder estudiar en los pueblos y sobre todo en los pueblos pequeños como el Baño de la Encina. Cuando yo empecé el bachiller, había solamente 4 escuelas en Baños, 4 escuelas públicas, las maestras eran doña Angustia, doña Ascensión, doña Lorenza y una cuarta que no me acuerdo. La escuela estaba en la misma casa donde vivía la maestra, en una habitación ubicada dentro de la casa, donde había 4 o 6 bancos y una pizarra y unas tizas. Eso era todo el bagaje mobiliario que había en aquel momento. Y la profesora, que era una maestra, en este caso, pues no estaba reconocida la carrera de maestra como universitaria. No me acuerdo en qué era una función pública que en aquel momento las leyes, dijeron en el siglo XX, concedieron en los pueblos que hubiera ya escuelas, con lo cual aquí hubo 4 escuelas de maestras donde yo empecé mi estudio. Muy bien, gracias, Pepita. Bueno, y Pepita, ¿quieren los alumnos hacerte algunas preguntas? Las que quieran. Bueno, vamos a empezar con Macarena. Macarena, ¿qué le quieres preguntar? ¿Cómo era estudiar en una universidad donde casi todos eran hombres? ¿Te miraban diferente por ser mujer? No te miraba. En la época en que yo ya empecé la carrera de farmacia, que fue ya desde el año 1960 hasta el 68, que me hice cargo de la farmacia Baño de la Encina, ya había un número relativamente alto de mujeres que estudiaban carrera universitaria. Concretamente, en la carrera de farmacia, a principio de siglo había un 10% de mujeres que estudiaban farmacia. Y cuando yo ya empecé a estudiar farmacia, estábamos ya en un 25 o un 30% de mujeres estudiando la carrera. La verdad es que estábamos un poco discriminadas, porque no estábamos mezcladas como vosotros. Las mujeres estábamos en un sitio y los hombres estábamos en otro. En cuanto a la forma de vestir, no nos dejaban ir como... Por lo pronto no había pantalones, la mujer no podíamos llevar pantalones a la universidad y teníamos que ir con falda y medias. Y el hombre tenía que ir con chaqueta, que generalmente las chaquetas de los hombres eran los trajes viejos de los padres, que se le habían quedado chicos o más pequeños y se lo adaptaban a los estudiantes. Había una discriminación en ese sentido, porque cuando salías de la clase no te podías mezclar en los pasillos con tus compañeros. Había una sala que se llamaba la sala de alumnas, donde nos metían a todas como borregos a la sala de alumnas. Allí empezamos a aprender algunos vicios también, ¿eh? No fue todo bueno. Por ejemplo, algún cigarrillo... Chicos, taparon los oídos. Pero no nos permitían salir a estar hablando con los compañeros en los pasillos. Nosotros le llamábamos a esa sala de alumnas el gineceo. ¿Sabéis lo que es el gineceo, no? Porque era el aparato de las mujeres. Gineceo y androceo. ¿Eh? Hombres y mujeres. Muy bien, vamos a dar paso a Nora. En aquella época solo podían estudiar los que tenían dinero. ¿Era así? ¿Qué significaba para ti poder hacerlo? Pues mira, en aquella época ya empezó a haber una serie de becas y ayudas a las personas que por su valía podían tener estudios superiores. Pero la realidad es que si no tenías una situación económica holgada, no podías ir a la universidad. Porque el desplazamiento desde tu casa a la universidad, lo sabéis también por hermanos o lo que sea, supone un gasto añadido.
y no chicos, grandes. Entonces, la persona que iba a las universidades porque tenía unos medios económicos solventes para poder subir, pero además en las casas donde había medios para poder costear la carrera a las mujeres, se daba prioridad a los hombres. Por ejemplo, yo tengo el caso mío, mío no, de mis antecesores, que eran 3 hermanos. Podían haber estudiado dos hembras y un varón, podían haber estudiado los 3, pero estudió el varón y las mujeres no estudiaban, porque se dedicaban en general a ser madre de familia y el padre era el que estaba fuera o sea, llevando la casa, la economía. Estudiaba el que tenía dinero y estudiaba el que podía acceder a una beca y a una serie de gastos, como por ejemplo son la manutención de comida, de desplazamiento y todo lo demás. Pero además con una cosa, que entonces no había ni internet ni teléfono. Gracias. Entonces, bueno, pues eso nos dice la suerte que podéis tener ahora, ¿no? Que valoréis el estar estudiando, ¿verdad? Y todo en una educación pública, ¿verdad? Bueno, Olivia tiene otra pregunta para ti, Pepita. Sí. Cuando abriste la farmacia en 1968, ¿cómo te recibió la gente del pueblo? Pues mira, me recibió muy bien, me recibió porque era una chica joven y además, era la pionera aquí en Baños de la farmacia. Mi abuelo era ya más mayor, era muy querido en el pueblo. Entonces la farmacia no estaba ubicada donde ahora, sino que estaba al lado de la caja rural, que era donde mi abuelo tenía la carrera de farmacia. Lo que pasa es que entonces no había horario en la farmacia. Mi abuelo se levantaba a las 6 de la mañana, abría la farmacia, se ponía la bata, no la cerraba durante la comida y así hasta que se acostaba. Cuando yo llegué tuve que poner un poco de orden en ese aspecto, porque la verdad es que era demasiado. Vale, Antonio. ¿Dónde está Antonio? Por aquí. ¿Tuviste que enfrentarte a comentarios o prejuicios por ser mujer y tener un negocio propio? Pues seguramente sí, pero a mí al oído no me llegó ninguno. Lo que sí me pasó es que yo empecé a trabajar dando clases en un colegio en Linares y me compré un 600 para poder ir para allá y para acá. Me saqué el carnet y cuando me saqué el carnet había 2 bares en la plaza del pueblo, que eran la de Luis Chapa, que es donde está la heladería por ahí, y la de Ramiro. Entonces se sentaban las personas mayores, digamos los viejos, porque las mujeres no iban al bar, se sentaban a la puerta y cuando me venía a aparecer con el 600 todos cogían la silla y se metían por dentro por si acaso los mataban. Eso es una anécdota. Andrés, ¿qué le va a preguntar a Pepita? ¿Qué consejo daría a los jóvenes que hoy pueden estudiar libremente gracias a mujeres como tú? Pues yo le daría el consejo de que fueran muy responsables y muy trabajadores. Muy responsables de la suerte que habéis tenido de tener unos estudios gratuitos hasta que vayáis a la universidad, que entonces ya será según vuestra valía si cojáis beca o no. Pero si trabajáis con constancia y con cabeza, llegaréis a lo que propongáis. Muy bien, gracias Pepita por dejarnos todos esos consejos tan útiles. Tu vida sin duda demuestra que la igualdad se conquista con esfuerzo, con estudio y sobre todo con mucho coraje. Le damos un aplauso, chicos. All I'm asking is for a little respect when you come
Nuestra siguiente invitada es Rosa Cofrades, la primera mujer concejala de Baños de la Encina. En una época en la que la política era un espacio casi exclusivamente masculino, ella decidió participar y hacerse escuchar. Buenos días, Rosa, bienvenida. Rosa, ¿cómo surgió tu vocación política y qué te impulsó a participar en la vida pública? Pues había una reunión para trabajo de antes del que había en Los Pinos, que iban los hombres y demás, y una amiga y yo nos asomamos y no había nada más que hombres. Y preguntamos si podíamos ir y nos dijeron que ahora mismo eso no estaba. Y a raíz de ahí fui yendo a más reuniones y a más cosas y me fui metiendo, yo sola, nada más que hombres, pero me fui enterando, fui aprendiendo, me picó el gusanillo hasta que me metí en política. Ajá. Dicen que uno mismo se mete, ¿no?, en los líos, ¿no? Sí, yo solita de mi cuenta me metí en un lío exagerado. Bueno, pues los alumnos y alumnas quieren hacerte unas preguntas. Vamos a comenzar por Elena. ¿Cómo fue tu primera reunión en el ayuntamiento? Mi primera reunión en el ayuntamiento, como he dicho antes, eran todos hombres, era yo sola, y me costaba un poquillo que me tomaran en cuenta, pero al final, con el tiempo, ya se fueron dando cuenta que también tenía una poquilla cabeza para la política y me fueron haciendo más partícipe de reuniones y tomando algunos de los consejos que decía. Anda, yo le pediría al ayuntamiento que tomara nota y que, oye, nunca es tarde para volver. Bueno, ya creo que ya estuve 12 años. Bueno, vamos a continuar con Sergio. ¿Sentiste que te costaba que escucharan tus propuestas? Me costaba un poco al principio. Luego, cuando teníamos reuniones, yo exponía lo que pensaba. Algunos que eran más machistas, pues le costaba aceptar que una mujer podía llevar razón. Pero claro, los que se daban cuenta de que yo podía llevar razón, apoyaban. Y entonces se discutía más o menos y algunas veces la aceptaban. Yanira. ¿Qué proyecto recuerdas con más cariño o te hizo sentir más orgullosa? Pues me hizo sentir muy orgullosa, pues 3 o 4 cosas, sobre todo. El llegar a la gente que no tenía agua, por ejemplo, que llevaba 4 veces de llamar al fontanero y no iba, llamarlo yo y al día siguiente ir ese hombre a darme las gracias. Es una satisfacción enorme. Otra mujer que no tenía como para comer, no le llegaba, tratar de que le dieran una poquita paga o algo, una ayuda, la ley de dependencia no estaba, eran otras ayudas que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, y te querían hacer hasta regalos, que no los cogía nunca porque lo hacía porque quería, porque me salía de dentro. Y otro, el que más, un hombre que falleció, fue la familia a mi casa, que no tenían para enterrar a ese hombre. Entonces me dijeron, nosotros ponemos el ataúd y nosotros ponemos un nicho. Eso es otra satisfacción enorme, eso no se paga con nada cuando estás en la política, que todo el mundo debería de meterse un poquillo. Son satisfacciones enormes. Esas 3 cosas, sobre todo la última, me llenaban de satisfacción. Seguro que sí, Rosa. ¿Azara? ¿Tu familia o amigos te apoyaron en esa etapa o les sorprendió tu decisión? Les sorprendió porque decían que me iban a tupir, me iban a decir de todo, porque no había nada más que hombres, que iba y yo, que la gente no estaba acostumbrada, que cuando hiciera algo me iban a criticar, pero luego al final les gustó. Cuando veían que la gente iba a mi casa a darme las gracias por alguna cosa, ya estaban más contentos. Claro. Pero al principio no. Bueno, el turno de Dylan. ¿Qué tienes que preguntarle? ¿Qué diferencias ves entre la política de antes y la de ahora, especialmente para las mujeres? Ahora hay más mujeres, gracias a Dios, participan más, se las tiene más en cuenta. Y cuando yo empecé estaba sola, a la siguiente legislatura estábamos 3 y mira ya cómo vamos. Fue un paso importantísimo y ahora las atienden más que antes y participan más porque les dan su concejalía específica y la llevan ellas, pero antes yo me daban concejalía, pero siempre tenía 2 o 3 al lado revisando por si no, porque como era una mujer, pues igual no lo podía hacer igual que ella, pero ahora sí, ahora tienen esa libertad.
Claro, de hecho ahora existen, ¿no?, la obligación de hacer listas en candidatos de partidos que sean paritarias, ¿no?, que sean hombre-mujer, hombre-mujer, ¿vale? Entonces eso se debe a mujeres como tú en este caso. Bueno, Nordín. ¿Qué mensaje dejaría a los jóvenes para que participen activamente en su pueblo? Pues yo el mensaje que les dejaría es que hay que implicarse en todo y que por la política y el ayuntamiento debería pasar todo el mundo para aprender lo que es llevar un pueblo, lo que es participar con la gente, lo que es ayudarle a la gente, lo que es organizar una fiesta, lo que es organizar reuniones como esta. La política es importantísima y debíais de animaros y participar en ella, porque aunque no lo creáis, la vida es política. Todo es política. Y deberíais de animaros, implicaros un poquito, porque no tenemos gente, la gente está aburrida de la política por todo lo que está pasando. Y vosotros, que sois jóvenes, deberíais de pensar un poquito que merece la pena y mucho ser concejal de un pueblo. Y si el pueblo es el tuyo, mucho más todavía. Os animo a que cuando seáis un poquito más mayores, o ya, empecéis a implicaros un poquito en la política. Muy bien. Ya sabéis, tomad nota. Bueno, gracias Rosa, gracias por demostrar que la igualdad también se construye desde la participación y desde el compromiso con un pueblo. Muchas gracias. Estudiar, pero que nunca se ha rendido. Años más tarde retomó su formación, consiguió el graduado, estudió informática y entró en el teatro, su gran pasión. Además, forma parte de la Asociación Cultural La Llaná. Bienvenida, Ana. Buenos días. Ana, para mí es especialmente gratificante entrevistarte y participar contigo en una actividad, algo que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Ana, ¿qué te impulsó a retomar los estudios y apostar por el teatro? Después de una carrera, entre comillas, de ama de casa, yo vi que podía hacer más cosas que no hice en un tiempo, porque quizás no me tocó, pero que nunca es tarde. Me incorporé a estudiar ya con mis hijos con 3 o 4 años, y saqué el graduado. Después me atreví y conseguí tener el graduado de eso. La informática me apasiona porque para mí era un mundo completamente desconocido, y luego a través de la asociación, entre muchas actividades que también la hemos tenido contigo, la hemos disfrutado, pues el teatro creo que ha sido mi gran pasión. Ya no voy a ser artista, pero bueno, en lo que pueda. Bueno. En lo que pueda, mira, igual todavía. Nunca se sabe. Me encanta, sí. El teatro es una manera de expresar, de ser distintas personas, de trabajar, de socializar con las compañeras. Me pareció una cosa muy bonita. Vale, pues Ana, si me permite, empezamos la rueda de preguntas con los alumnos y que empiece Miguel. ¿Cómo viviste que de joven no te dejaron estudiar? Bueno, vamos a ser justos, y no es que no me dejasen estudiar. Es que en una familia obrera, humilde, pues nadie se lo planteó. A mí ni a mis hermanos nadie nos preguntó qué queríamos ser. Se daba por hecho que los varones iban a trabajar en el campo, y a mí me iban a formar como una mujer de su casa. Eso era importantísimo. Ser una mujer de tu casa y saber coser, bordar, con medida, educar. Eso era muy importante en aquellos tiempos y nadie se lo planteó. Quizás yo tampoco. Que ahora mismo es verdad que sí que me duele. Me duele no haber tenido esa oportunidad. Porque éramos 4 amigas, siempre juntas,
pero aún así que le dieron la oportunidad de estudiar. Ha sido maestra de escuela, ha trabajado. Y esa espina siempre me quedó. El yo no haber hecho eso. Simplemente, pues, me formaron muy bien, ¿eh? Yo soy una ama de casa casi perfecta. Vale, María Luisa, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué sentiste el día que conseguiste tu grado escolar? La verdad es que ha sido una de las cosas que me ha dado mucha satisfacción y orgullo. Porque ves que sí puedes y que no importa el tiempo. Que mucha gente que no lo consigue en un momento, se puede conseguir después. Que la vida no se termina en una época. Y fue poder aprender. Yo, como persona, me sentí mejor. Lo primero que yo, entre comillas, pude hacer era ser catequista. ¿Cómo iba a ser catequista si no estaba muy formada? Entonces, he podido hacer después muchas cosas al estar un poquito más preparada. A eso se le llama ahora empoderarse, ¿no? Una mujer empoderada. Bueno, yo intento casi que se empoderen mis hijos ahora, al contrario, pero sí, pude hacer más cosas. Claro. Yanira. ¿Qué te enseñó el teatro sobre ti misma? Pues que puedes valer para hacer muchas cosas. Que puedes ser otra persona, pensar como otra persona, porque estás interpretando un personaje y tú te metes en esa vida y ves otras vidas. Y creces y es bonito, es una cosa alegre. Y creo que la gente joven también debería de optar por esa actividad, que es relajante, divertida, me parece cultural, me parece bonito. A ver, pasamos el turno a Antonio. ¿Qué ha significado para ti poder expresarte a través del arte? Expresar, comunicar, mejorar tu lenguaje, la comunicación con la gente, cosa que nos cuesta mucho y es algo, y al público, eso, aunque parece que no eres capaz, luego sientes que eres capaz. Yo siento que soy capaz de hacer más cosas. Claro, todos somos capaces de verdad, ¿no? Al final de alcanzar nuestras metas. Solo pues tenemos que ponerle motivación, ¿no? Y un poquito de valentía. Francisco José, ¿Cómo ves la diferencia de oportunidades entre tu época y la de los jóvenes actuales? Pues con mucha satisfacción el que hoy los niños y las niñas, y sobre todo a todos, se os dé la oportunidad de estudiar, de prepararos, de poder hacer lo que queráis, porque hoy hay muchas becas y, por favor, aprovechad lo que tenéis. A los que no nos dieron esa oportunidad, porque no puedes decir que no te dejaron estudiar, no había oportunidad. La economía no le permitía a una familia de 5 hijos que sus hijos estudiaran. Es que no se planteaba porque no se podía. Hoy podéis, si hay 5 hijos, 3, por favor, aprovechadlo. Sed vosotros mismos, pero preparando niños y niñas y procurar ser iguales en trabajo, en tareas, porque ningún niño tiene que hacerle una tortilla a la mujer, ¿no? Que seáis los niños valientes, los niños empoderados, al contrario, en las tareas domésticas, pero por favor, estudiad. Estudiad porque lo después vendrá solo. Muy bien. Bueno, y nos queda Pablo, que al final, bueno, se nos ha adelantado Ana a esta pregunta, pero bueno, también queremos que participe Pablo. ¿Qué mensaje le dejaría a alguien que quiere ya cantar para cambiar su vida? Repíteselo, Pablo, más despacio y alto. ¿Qué mensaje le dejaría a alguien que cree que ya es tarde para cambiar su vida? No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Hubo una revista en el centro de adultos y se llamaba así,
nunca es tarde, se recogieron muchas costumbres, coplas y cosas del pueblo, y aquello a mí, esa frase, además Pablo me encanta, que nunca es tarde. Y si podemos, seguiremos creciendo. Muy bien, gracias Ana. Tu historia nos enseña que nunca es tarde para empezar y que la cultura también es una forma de igualdad. Muchas gracias, Ana. Para terminar, nuestra última invitada es Sonia González, una mujer joven y además muy brillante, técnica de laboratorio, graduada en psicología y con un máster de neuropsicología y neurociencia. Ha trabajado en centros sanitarios y combina su vida profesional con la familiar. Gracias por acompañarnos, Sonia. Encantada. Sonia, ¿cómo ha sido tu camino en la ciencia y cómo logras equilibrar tu vida personal y profesional, además de formarte y todo, para adelante? Bueno, un poco sacando tiempo de donde hay, porque todo el mundo tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que hay que priorizar. Hay momentos en los que hay que priorizar salir, porque a mí me gusta mucho salir y he salido fines de semana, romería. Pero si hemos tenido que quedarnos en alguna romería en casa por exámenes, pues he priorizado, me he quedado en casa y hemos hecho los exámenes. Que luego a lo mejor no han salido muy bien y he tenido que hacer la recuperación, pero bueno, esa prioridad había que hacerla. Claro. Entonces, pues bueno, yo estudié en este colegio, en este instituto, estudié luego en Linares, luego la vida pues me puso en Madrid y en Madrid terminé los estudios de neurociencia y neuropsicología, ya trabajando y con pareja y con hijos. Pero bueno, bien. Además le tenemos que dar la enhorabuena porque Sonia está esperando un bebé. Otro bebé. Muy bien, así que enhorabuena. Gracias. Sonia, ¿cómo ha sido tu camino en la ciencia y cómo logras equilibrar tu vida personal y profesional? Mi camino en la ciencia, vamos, ahora en la época en la que estamos me parece que es igual para un hombre y una mujer. Pero claro, esto gracias a nuestros antepasados que nos han puesto en el mismo, en una balanza, nos han equilibrado. Y ya está, lo has dicho muy claro. Bueno, pues si te parece bien, vamos a pasar a la rueda de preguntas con los alumnos, ¿vale? Además, no solo alumnos, también tenemos la presencia de dos profesores y la técnica de juventud que en esta ocasión también se van a sumar a la rueda de preguntas. Bueno, empezamos por Micaela. ¿Has sentido alguna vez que en la ciencia las mujeres tienen que demostrar más? Hoy en día no tienes que demostrar más. Pero por lo que he dicho antes, porque las mujeres que empezaron a dedicarse a la ciencia nos han puesto y nos han encontrado el hueco que nos merecíamos, porque no somos menos científicas, al revés. Hoy en día, tanto en hospitales como pues tanto en el ámbito laboral de un hospital, que es lo que yo puedo hablar, como en el de estudiar en la universidad, éramos más mujeres. Sí es verdad que hay todavía entidades o institutos de investigación que como que predomina un poquito más el hombre o quieren sobresalirse, pero no, quieren, pero ahora mismo ya no, ahora mismo estamos muy equilibrados. ¿Gema? ¿Qué te motivó a seguir estudiando después de trabajar? Que te guste lo que has hecho y que sigas
Porque si tú has estudiado una cosa que no te gusta, no vas a seguir por ese camino. No te gusta, pues lo abandonas y lo dejas ahora. Te gusta, te motiva, cada vez hay más adelantos, quieres estar a la orden del día, no te quieres quedar atrás. Entonces, pues siempre es un reciclaje. Y tienes que ir renovando conocimientos porque si quieres dar lo mejor de ti, tienes que saber. Tienes que tener los conocimientos, si no, llega un momento en el que estás obsoleta. Claro. Claro, la motivación es importante. Bueno, damos paso al profesor Paco. ¿Qué te gustaría preguntarle a Sonia? Sí, ¿cómo es trabajar en un laboratorio siendo mujer? Muy bien, es que a mí me encanta mi trabajo. Entonces, muy bien porque ya, como he dicho antes, somos casi más mujeres que hombres. Entonces íbamos con los compañeros genial, yo he tenido compañeros muy buenos que me han ayudado mucho porque por los tipos de contratos que dan, pues he dado muchas vueltas, tanto en Madrid, que fue mi comienzo laboral, como ahora aquí en Jaén, y he tenido compañeros masculinos muy buenos, pero casi la mayoría son femeninos, y muy bien, muy bien. Bueno, en este caso damos paso a Yani, profesora de este centro también. Pues yo te quería preguntar si crees que la conciliación familiar sigue siendo aún un reto. Sí, sí sigue siendo un reto, o por lo menos yo lo considero así. Yo personalmente, estando trabajando en Madrid, que no teníamos a ninguna familia cerca, éramos mi pareja, mi hija y yo, y nos costaba mucho cuando se ponían malos llegar a todo, porque claro, uno de los dos tiene que quedarse con la criatura. No, y aquí, bueno, están los abuelos, que no es la solución, pero tiras de ellos. Pero allí en Madrid, 8 años que estoy allí viviendo, te tienes que apañar. Y te tienes que apañar pues pidiendo permisos sin sueldo. Yo llegué a pedir permisos sin sueldo para poder cuidar de mi hija, porque estaba mala, tenía bronquiolitis y no la podía llevar a la escuela infantil. Claro. Pero bueno, se sobresale. Claro, con lo cual esto nos quiere decir que todavía hay mucho por hacer en la conciliación familiar, mucho que trabajar, que tomen nota también, ¿no? En la política, los políticos que tienen todavía que lanzar mucha ayuda en ese tema. Sí, bastante. Claro. Bueno, damos paso a la técnica de juventud. Marisa, ¿qué tienes que preguntarle? Pues me gustaría preguntarte que a ti qué es lo que te inspira de las mujeres que rompieron barreras antes que tú. Hombre, su afán de superación. Se superaron a ellas mismas para que ahora nosotros tengamos el camino hecho. Para dedicarnos a lo que nos dé la gana, a estudiar lo que nos dé la gana, sin ningún tipo de prejuicio. Su afán de superación, sí. Bueno, la última pregunta la va a hacer Omar, alumno del centro. Omar. ¿Qué consejo daría a las chicas que quieren dedicarse a la ciencia o a la sanidad? Que lo hagan, que es una disciplina muy bonita. Es una disciplina complicada, porque no es una ciencia exacta, tienes que estudiar mucho para llegar a una misma conclusión, pero que lo hagan. Sin salud no hay nada. Así que lo hagan, que se dediquen a la sanidad. A mí es que me gusta mucho. Yo tenía claro desde que empecé a estudiar. Y además se te nota que te gusta porque lo hablas con emoción y con pasión. Emoción, quiero deciros también que ha demostrado cuando ha entrado a este centro y corriendo ha ido a buscar a las orlas que tenéis fuera, ha ido a buscarse porque Sonia ha sido alumna de este centro y además la vemos ya emocionada. Eso son las hormonas. Las hormonas del embarazo le estaban jugando mala pasada, se está emocionando y yo quería preguntarte sobre eso, ¿qué has sentido cuando has entrado en tu centro, donde tus comienzos, donde empezaste? Mucha emoción, sí. Y a dirigirte a alumnos y alumnas que... Mari Carmen, la directora, me ha conocido. Y pues emoción, bueno, yo cuando me fui a Madrid me fui queriéndome volver. Entonces ahora ya que me he vuelto es que es esto. Entonces sí, muy bien. Y muy agradecida de que hayas contado conmigo para poder expresarme y por lo menos con un poquillo de orientación o de ánimo a los futuros estudiantes que tenemos aquí. Claro.
Bueno, gracias Sonia. La verdad es que eres un ejemplo de cómo las nuevas generaciones continúan rompiendo techos sin perder el equilibrio entre la vocación y la vida personal. Muchísimas gracias. Para finalizar, hemos escuchado historias distintas, pero todas tienen algo en común, y es el valor, la constancia y la fuerza de las mujeres de Baños de la Encina. Y ahora quiero escuchar un poquito a vosotros, a ver si sois capaces de participar en esto. Voy a lanzaros unas preguntas. ¿Creéis que ya está todo hecho en materia de igualdad? Venga, contestad, que se oiga. ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? No. Creo que todavía hay cosas que mejorar, por ejemplo, los salarios, o todavía hasta en el deporte, ¿no? En algunos deportes concretos, o en los puestos de responsabilidad. Todavía hay mucho que trabajar. Y os lanzo otra pregunta. ¿Dónde notáis todavía diferencia entre los chicos y chicas? ¿Vosotros a ver, por aquí? Yo, por ejemplo, en los deportes, como has dicho, en el fútbol es muy diferente porque las mujeres ganan menos y los hombres ganan más. Y eso se siente que es un poco machista, se puede decir. Ajá, venga, habla fuerte. Y también, hablando del fútbol, que ganan más dinero los hombres que las mujeres, también se ven menos partidos de mujeres que de hombres. No, sí, que de hombres. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere...? Bueno, la verdad es que a veces todavía se notan en ciertos comentarios, a veces también en las redes, que vosotros estáis mucho en esos lugares, o en las tareas de casa todavía, aunque es verdad que ya está empezando a cambiar todo. Hay gente que todavía piensa que hay cosas de chicos y hay cosas de chicas, pero bueno, ahí estamos en la línea, trabajando. ¿Qué podemos hacer cada uno para seguir avanzando en igualdad? ¿Qué se os ocurre, chicos? Incluir a todos para hacer todo tipo de trabajo. Muy bien, la inclusión, muy bien, parte de la igualdad. ¿Qué más? ¿Por aquí? Valorar lo mismo a las mujeres que a los hombres. Valorar lo mismo, muy bien, estupendo. Claro, tratar a todos, sobre todo con respeto, no juzgar por el género y ayudar a que nadie se quede atrás. Eso es muy importante. Bueno, pues un aplauso para ellos. Ahora Muy bien, eso demuestra que la igualdad se construye desde lo pequeño, en el día a día, en el lenguaje, en los gestos y en las oportunidades que damos a los demás. Chicos, dejadme que haga una reflexión personal. Y es que hoy cerramos este podcast con el corazón lleno. Cada palabra que se ha dicho aquí es una semilla de igualdad, de respeto y de futuro. Emociona ver cómo los jóvenes escuchan con admiración a las mujeres que un día rompieron barreras y cómo esas mujeres miran con esperanza a esa nueva generación. Actividades como este podcast son mucho más que un rato de grabación, son una manera de construir puentes entre generaciones, de dar voz a quienes antes no la tuvieron y de recordar que la igualdad no se hereda, se aprende, se enseña y sobre todo se practica. Gracias de corazón a Pepita, Rosa, Ana y Sonia por su generosidad, gracias al Instituto Buri Aljama y a su equipo directivo por abrirnos las puertas y creer en la educación en valores. Gracias a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Baños de la Encina, con ella al frente María José, por su implicación y por seguir apostando por la igualdad real, y gracias a todos vosotros, los alumnos y las alumnas, por vuestra atención, vuestro comportamiento, preguntas y vuestras reflexiones. Ojalá que cuando terminéis este podcast os quedéis con una idea, que la igualdad no es una meta, es un camino que se anda juntos. Hasta la próxima edición y gracias por acompañarnos.